¿Qué pensarías si te dijera que en 1954, en una tranquila campiña de Italia, una campesina llamada Rosa Lotti se encontró cara a cara con seres aparentemente no terrestres? Y no solo eso, sino que múltiples testigos respaldaron su extraño encuentro. ¿Te intriga la posibilidad de que en ese año se registrara una oleada de avistamientos de ovnis que desafía toda explicación convencional? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio mientras exploramos uno de los casos más enigmáticos de la historia de los ovnis y te planteamos una pregunta. ¿Qué crees que podría estar detrás de estos misteriosos encuentros? Bienvenidos a Más allá de lo desconocido. El encuentro de Rosa Lotti es uno de los más intrigantes de los que se tiene constancia y uno de los más famosos de la historia de Italia. El hecho de que el incidente tuviera lugar en 1954 durante una de las oleadas de ovnis más intensas de la historia, quizás solo añada más interés a los investigadores que siguen estudiando el caso casi 3/4 de siglo después. No solo fue testigo del aterrizaje de un ovni en la campiña de Senina, sino que también se encontró con los aparentes ocupantes de la nave de otro mundo. Es más, muchos de los pormenores que ofreció coincidían con muchos de otros informes que llegarían del público de todo el mundo. Quizás también sea interesante el hecho de que el incidente se produjera durante uno de los años de mayor actividad en la historia de los ovnis, y que en los círculos de ovnis se conoce como la ola de 1954. Esta oleada de avistamientos fue testigo de informes de objetos extraños sobrevolando el cielo e incluso de criaturas raras procedentes de todo el planeta. A las 6:30 de la mañana del 1 de noviembre de 1954, Rosa Lotti, de 40 años, descrita en los informes como una campesina y madre de 4 hijos, se dirigía de la granja donde vivía hasta el cementerio, un viaje para el que se había levantado temprano a propósito. Era un camino poco habitual para Rosa, pero conocía bien el sendero y lo recorría con uno de sus mejores vestidos, llevando zapatos y medias para evitar que se ensuciaran y un ramo de flores. Al llegar a un claro del camino, se detuvo de repente, conmocionada. Delante de ella había un objeto extraño. Según el informe, parecía un enorme abuso fijado verticalmente al suelo. Más tarde lo describiría como una especie de doble cono que también parecía 2 campanas unidas por la base. Además, parecía estar cubierto de cuero. El extraño objeto medía aproximadamente 2 metros de alto y entre 3 y 4 metros de ancho. Continuó describiendo que el exterior brillaba como si fuera de metal ligero, muy pulido, y que en la parte inferior había una puerta de cristal abierta. Aún más sorprendente, cuando se asomó al interior de esta abertura, pudo ver claramente 2 pequeños asientos, como los que usan los niños. Mientras examinaba el extraño objeto, aparecieron 2 figuras casi como hombres, pero del tamaño de niños. Parecían amistosos por la expresión de sus caras, y mientras se dirigían hacia ella, calculó que medían alrededor de 1 metro y vestían trajes de una sola pieza de color gris. Cada uno de ellos tenía algo parecido a un jubón, pero con varios elementos que parecían brillantes, así como una pequeña capa gris en la espalda. Ambos llevaban una especie de casco. Aunque sus caras eran visibles y parecían humanos, a medida que se acercaban, Rosa no tuvo la sensación de estar en peligro. De hecho, por la forma en que actuaban, creía que intentaban parecer lo más amistosos posibles. Hablaban en un idioma desconocido para Rosa, aunque recordó que le sonaba parecido al chino. Cuanto más se acercaban, más pormenores podía distinguir. Observó que tenían el labio superior ligeramente curvado, lo que dejaba al descubierto los dientes delanteros. Además, los dientes parecían estar limados. También parecía que llevaban las orejas debajo de unos discos de cuero. De repente, a pesar de sus aparentes intentos de parecer amistosos, Rosa sintió una repentina oleada de miedo. El miedo aumentó significativamente cuando uno de ellos le arrebató de la mano el ramo de flores y una de sus medias. A pesar de su creciente miedo, empezó a tomar sus pertenencias en señal de protesta. Entonces, la figura tomó varias de las flores y le devolvió el resto. Ella observó con asombro cómo la figura se paraba y examinaba las flores detenidamente durante unos instantes, antes de envolverlas con la media y colocarlas dentro de la nave cercana. Una vez hecho esto, los extraños seres introdujeron la mano en el interior del objeto y sacaron cada uno un paquete blanco y circular y empezaron a volverse hacia Rosa una vez más.
Sin embargo, en ese momento, Rosa se había alejado de la escena y corría tan rápido como podía para escapar de la extraña escena. Según el informe, se dio vuelta mientras corría y la nave y las dos extrañas figuras habían desaparecido por completo. Sin embargo, en el libro Someone is Watching de Bride Steiger, se afirma que este último pormenor fue fabricado por la prensa de la época y que cuando se dio la vuelta, el objeto y las dos figuras todavía estaban ahí. Rosa siguió corriendo hasta llegar a la ciudad a la que se había dirigido esa misma mañana. Cuando llegó, estaba jadeando un poco, despeinada y claramente conmocionada y asustada. Se había cruzado con un conocido de la zona, Pepe Gostinelli, que estaba cazando en el bosque, pero estaba tan angustiada que no le había dicho nada. No fue hasta que una amiga, Anita Valenti, se dio cuenta de lo alterada que estaba que le contó lo que había pasado. Otras personas también la escucharon contar la historia, y como destaca Steiger, todas afirmaron que estaba absolutamente libre de cualquier tipo de fantasía tonta o ensueño vacío. En resumen, fue una testigo creíble cuyo relato debe tratarse con seriedad. De hecho, muchos de los que escucharon el relato de Rosa se pusieron inmediatamente en marcha a lo largo del sendero que conducía a la ciudad en un intento de encontrar el lugar del suceso. Aunque ni el objeto ni las dos pequeñas figuras estaban ahí, sí encontraron pruebas claras de que algo extraño había ocurrido. Según la reseña del caso realizada por Conti en Flying Social Review, había un gran agujero en el suelo en el mismo lugar donde Rosa dijo que había estado el objeto. Esto también fue confirmado por el oficial de la policía local. Sin embargo, para entonces la zona estaba tan concurrida por la curiosidad de los habitantes del pueblo que no se podía obtener ningún molde. El caso resulta uno de los más creíbles a pesar de su rareza. A medida que los investigadores de ovnis continuaron, surgieron más testigos. Ese mismo día, Romualdo Berti vio un cohete luminoso. Otro testigo lo vio aterrizar en un claro. Andrea Levi vio una extraña cosa en el cielo desde su furgoneta. Luigi y su hija observaron un objeto que se movía de forma inusual y desaparecía al acercarse al suelo. También hubo otros avistamientos en Italia. En Modigliana, Adelmo Monti vio una mancha oscura con cilindros cerca de una figura. Benito Treviso presenció un objeto en forma de hongo y figuras extrañas. En Cremona, dos estudiantes, Pietro Alberini y Pericles Sacchi, encontraron a una figura similar a un enano con un dispositivo de respiración en la espalda. Estos avistamientos pueden hacernos cuestionar la posibilidad de encuentros con diversas razas alienígenas. Las bases estadounidenses en Europa podrían haber influido en el aumento de avistamientos. El caso Rosalotti y la oleada de avistamientos en Italia en 1954 siguen siendo enigmas intrigantes en la historia de los ovnis. Después de sumergirnos en el enigmático encuentro de Rosalotti y los numerosos avistamientos de ovnis en Italia en 1954, surge una pregunta inevitable. ¿Qué crees que realmente sucedió en ese año y en esa región? ¿Son estas historias simples casos de malentendidos, fenómenos naturales o incluso experimentos secretos? ¿O existe la posibilidad de que hayamos tenido visitantes de otros mundos? La verdad sigue siendo esquiva y las respuestas pueden variar según nuestras creencias y perspectivas. ¿Te has preguntado alguna vez si estamos verdaderamente solos en el universo? ¿Qué pasaría si te contara la fascinante historia de un concejal británico que se topó cara a cara con extraterrestres en plena luz del día? En esta historia, te llevaré a un viaje más allá de lo desconocido, donde la realidad se mezcla con la ciencia ficción y donde una misteriosa mujer con traje de bailarina se convierte en el centro de un enigma que involucra avistamientos de ovnis, voces en televisores y una supuesta organización secreta que oculta la verdad. Permítanme contarles la historia. En 2004, un técnico ortopédico llamado Adrian Hicks, quien más tarde se convirtió en concejal local en Winchester, Hampshire, Inglaterra, tuvo un almuerzo en un bar local en el centro de la ciudad. Después se dirigió a una librería en busca de algunos libros. Era un sábado normal en el bullicioso distrito de High Street. Mientras caminaba, Hicks notó a una mujer que le llamó la atención por razones que, en un principio, no pudo comprender. La dama era una joven rubia muy atractiva, pero Hicks insistió en que eso no fue lo que trajo su atención.
La mujer vestía un traje de ballet blanco y caminaba de una manera peculiar, similar a un pingüino. Además, sus ojos eran grandes y ovalados, y algo en su comportamiento y su aspecto la hacía parecer no del todo humana. Hikes describe el encuentro de la siguiente manera: estábamos cerca de la librería en Works cuando vi a una mujer extraña, una humanoide que caminaba como un pingüino. Tenía unos ojos muy grandes y prominentes y movía las manos en círculos. Parecía amistosa y totalmente a gusto con nosotros. No estaba asustada, sonreía y parecía disfrutar entre nosotros. Caminó muy despacio por la calle mayor. Recuerdo que estaba muy interesada en el reloj de Lloyds Bank. Lo estaba asimilando todo. Era bastante humana como para salirse con la suya. Todo el mundo giraba la cabeza. Fue asombroso. No suelo quedarme sin palabras, pero ese día sí lo hice. Todo el mundo giraba la cabeza. Sé cómo son los miembros humanos. He visto huesos rotos. Estaba claro que no era humana. Se notaba por la forma en que se movían sus miembros. Sus ojos ligeramente rosados eran el doble de grandes que los de un ser humano. Sé que todo suena muy extraño, sobre todo su vestido de bailarina. No voy a inventar. Su vestimenta era escandalosa. Quizás fuera algún traje espacial. Me quedé muy confundido y sorprendido. Iba a decirle, perdone, usted es de por aquí, pero pensé que era mejor dejarla en paz. Creo que hemos establecido contacto porque he visto a este ser en la calle mayor. Otras personas también la han visto. Me gustaría que se presentaran. Este encuentro definitivamente califica como un encuentro cercano del primer tipo. Sin embargo, Hikes guardó silencio sobre su avistamiento durante varios años, ya que no quería perjudicar sus posibilidades políticas. Finalmente, en 2009, decidió compartir su experiencia y además afirmó que creía que esta misteriosa mujer era solo una parte de una presencia extraterrestre más amplia en la zona, posiblemente relacionada con la base militar cercana en Chilco. Hikes incluso ha hablado de una organización llamada Majestic, que según él es un grupo clandestino que opera tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y se dedica a ocultar el fenómeno de los ovnis y los seres extraterrestres. Sostiene que esta organización ha encubierto numerosos avistamientos de ovnis en los alrededores de Winchester y aboga por la divulgación gubernamental sobre el tema. Sorprendentemente, otras personas han compartido sus propias experiencias extrañas con ovnis en la zona desde que Hikes reveló su historia. Una de estas personas es Bernadette Ludlow, quien escribió una carta al periódico Hampshire Chronicle en la que afirmó que esto ha estado ocurriendo en los alrededores de Winchester durante décadas. Ludlow relata varios incidentes en la carta. Señor, he leído con gran interés sus recientes artículos sobre el concejal Adrian Hikes y su revelación de que se topó con un extraterrestre caminando por High Street en 2004. Su artículo sobre este incidente es muy revelador, y lo que el concejal Hikes ha dicho a la prensa sin duda debe ser escuchado. No es la primera vez que esto ocurre en Winchester. Ocurrió en 1976 y 1977. Empezando por una noche de noviembre de 1976, Joyce Browse y Ted Pratt tuvieron un sorprendente encuentro con extraterrestres después de que el coche en el que viajaban se detuviera en la carretera Chilcomb, a las afueras de Winchester. El Daily Mail informó sobre estos eventos en ese momento y también mencionó que ese fin de semana hubo otros 8 avistamientos de ovnis con forma de cigarro incandescente en la zona de Winchester. Tanto Joyce Browse como Ted Pratt tuvieron otras experiencias similares el 7 de marzo de 1977 y de nuevo en junio del mismo año. Todas estas experiencias se mencionan en la prensa local y nacional y ocurrieron en la zona de Chilcomb, cerca de Winchester y sus alrededores. Estos relatos de encuentros y avistamientos de ovnis en la zona de Winchester se remontan a varias décadas. También se informó de transmisiones y voces extrañas a través de televisores, así como avistamientos de ovnis sobre la base militar de Chilcomb. Además, hubo informes de personas que afirmaron haber visto a la misma mujer extraterrestre que Hikes dice haber encontrado. Uno de estos informes proviene de una llamada telefónica a un episodio de Costa a Costa M en 2009, donde un testigo afirmó que se encontró con la misma mujer misteriosa y que ella le pidió consejos sobre cómo manejar un automóvil con transmisión automática. La mujer llevaba el mismo traje de bailarina y tenía los mismos ojos grandes y ovalados.
Todo esto plantea la pregunta de si estos encuentros son reales y si esta mujer era verdaderamente de origen extraterrestre o simplemente una persona habitual. Sin embargo, queda claro que se trata de una historia extraordinaria contada por una persona generalmente considerada un testigo confiable. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los misteriosos encuentros que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba sumido en el caos y la brutalidad? ¿Y si te dijera que hubo relatos de avistamientos de naves misteriosas y seres extraños en pleno conflicto? En este relato intrigante, te llevaré de vuelta a 1943 a un joven llamado Daniel Leggera, cuya vida cambió para siempre en un momento inesperado. Bienvenidos a Más Allá de lo Desconocido. En el momento del avistamiento, Daniel Leggera era un joven de 21 años que formaba parte del servicio de trabajo obligatorio alemán como resultado del reclutamiento. Estaba asignado a un campo de trabajo en línea en la costa polaca del Báltico. En una parte, debido a esto, mantuvo en secreto los detalles de su encuentro durante muchos años después de la guerra. Lo que él creía, o al menos lo que se decía a sí mismo, era que tuvo un encuentro casual con un piloto de pruebas alemán que parecía estar conectado con seres de algún lugar mucho más lejano. Tal vez lo más interesante es que ese relato fue solo uno de muchas afirmaciones de combatientes sobre encuentros con ovnis a principios de la década de 1940. Mientras la guerra sumía el planeta en sangre, carnicería y terror, parecía que visitantes de otros lugares, tal vez debido a esto, comenzaron a interesarse por la Tierra y los eventos que ocurrían en ella. Mientras caminaba por la playa, un objeto sobresalía en su línea de visión. Tenía una apariencia metálica y parecía haberse estrellado en la arena, ya que la mitad de él estaba enterrado en la arena. Delante de la nave se podía ver una figura. Vestía un traje negro ajustado que resaltaba su figura. Daniel Leggera creía que la mujer era una de las pilotos de pruebas alemanas de la cercana base naval y que el objeto frente a ella debía ser un avión de combate de alto secreto. Leggera intentó alejarse de la escena, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer volvió su mirada en su dirección. La misteriosa mujer y él hablaban un idioma que él no podía identificar, y para él no se parecía en nada a lo que había oído antes. Sin embargo, la mujer parecía no darse cuenta de esto y continuó hablándole. Leggera notó más tarde que tenía la sensación de que ella podía entender su francés nativo por los movimientos de sus manos y brazos. Leggera puso de su parte para ayudar a liberar el objeto de la arena. Mientras trabajaba en la nave, tomó nota de los detalles de su apariencia. Su ropa era increíblemente hermosa, pero parecía no llevar ningún tipo de cosmético. El traje negro parecía cubrir todo su cuerpo excepto la cabeza y sus manos, que tenían uñas cortas, limpias y sin esmalte. Alrededor de su cintura llevaba un cinturón negro con un pequeño cuadrado plateado. A medida que más de la nave se hacía visible mientras trabajaban en la arena, pudo ver más detalles. Leggera describiría más tarde el objeto como dos placas unidas entre sí, con dos anillos y una línea negra entre ellos. Lo más notable era la falta de costuras, uniones, pernos o soldaduras, como si todo el objeto fuera una sola pieza de metal. La nave finalmente se liberó después de 10 minutos de trabajo. La mujer pareció apreciar el esfuerzo de Leggera y en ese momento señaló hacia el cielo y luego le tocó el pecho. Esto dejó a Leggera asombrado y cautivado, convencido de que esta enigmática mujer era una piloto de pruebas alemana. Vio como ella presionaba el cuadrado plateado de su cinturón y de la nada apareció una puerta en la nave. La mujer se dirigió a la nave e hizo un gesto a Leggera para que se alejara, presumiblemente por su seguridad. La puerta se cerró herméticamente, dándole la impresión desde el exterior de que no había puerta en absoluto. Mientras se alejaba, Leggera logró ver el interior del vehículo a través de una pequeña ventana. La mujer estaba a cuatro patas con las manos manipulando algo que no pudo ver claramente, pero recordaba a alguien conduciendo una moto en una competición. Este último punto es interesante si se imaginan algunas de las motos contemporáneas de alta potencia.
La posición de alguien en tal vehículo parecería como si estuviera en una posición muy parecida a la de estar sobre sus manos y rodillas, una postura que muchas personas sospechaban que era una señal de un informe falso, pero es una razón más para creer en la fiabilidad del incidente. Mientras se alejaba, Leggera notó que la nave se elevó suavemente en el aire. Las dos placas giraban en direcciones opuestas y la banda negra entre ellas ahora brillaba intensamente. De repente, el objeto aceleró enormemente y se disparó directamente hacia arriba y desapareció de la vista. Muchos no creen en el caso de Leggera por varias razones. Algunos argumentan que los detalles son muy específicos para ser creíbles. Otros señalan su aparente interés obsesivo en el tema. Sin embargo, para ser justos con Leggera, su interés en los ovnis probablemente fue el resultado de su encuentro inicial. Muchos otros investigadores, en particular el respetado investigador francés de ovnis Jacques Schneider, tomó en serio las afirmaciones de Leggera. Parecería que Leggera realmente creía que su encuentro tenía una naturaleza militar de alto secreto y solo comenzó a considerar la posibilidad de que la mujer proviniera de otro mundo cuando empezaron a aparecer informes de ovnis y lanzamientos de satélites por parte de la Unión Soviética a finales de la década de 1950. El encuentro de 1943 no fue la primera vez que Leggera presenció extraños objetos aéreos. 2 años antes, en 1941, fue testigo de una extraña nube gris que parecía estar siendo atacada por aviones de combate alemanes. Sin embargo, todos los ataques resultaron ser infructuosos, ya que los aviones parecían perder sus motores cuando se acercaban al objeto, literalmente cayendo del cielo hasta cierta distancia, momento en el cual sus motores se reiniciaban. El episodio duró más de 1 hora, según Leggera. Parecería que los avistamientos de ovnis ocurrieron en abundancia a principios de los años 40, particularmente sobre Europa y Norteamérica. En la primavera de 1941, según los informes de Charlotte Mann, la nieta del testigo, un ovni estrellado fue recuperado en el cabo de Girardeau, Missouri. El objeto contenía pequeños hombres grises que parecían estar hechos de papel de aluminio arrugado. El abuelo incluso le había mostrado una fotografía de estas extrañas criaturas. En Sonora, México, en 1941, según el investigador de ovnis Harold Heider, un ovni estrellado llegó al control estadounidense a través de un equipo de inteligencia naval de los Estados Unidos. Al año siguiente, en 1942, en una base del ejército en algún lugar del norte de Georgia, un ovni se estrelló en sus terrenos. Un lado de la nave estaba abierto, lo que permitió a los testigos ver el interior. La nave era del mismo color plateado por dentro y por fuera, y parecía estar dividida en 3 secciones distintas: una sala de control, una cabina con 4 asientos y un espacio en la parte inferior de la nave con una trampilla de salida. Aunque la autenticidad de estos relatos es objeto de debate, es importante mencionarlos debido a su extrañeza y la posibilidad de que estén relacionados con el tema de los ovnis. Gracias por llegar al final. Si este video te gustó, te invito a que veas este otro. Nos vemos en el próximo video.